La eficiencia energética es una práctica que tiene como objetivo reducir el consumo de energía, de manera que se puedan optimizar los procesos productivos y el empleo de la energía, utilizando lo mismo o menos para producir más bienes y servicios, es decir, producir más con menos. El uso de energías no renovables comporta el bombeo incesante de recursos naturales que estamos agotando y no podemos reponer. Emplear energías no renovables supone también liberar grandes emisiones de CO2, causa principal del cambio climático que sufrimos. Incremento de temperatura, deshielos, inundaciones, etc. Actualmente, el consumo energético de climatización en una vivienda estándar supone el 45% de la energía y el 39% de las emisiones de CO2 totales. Por tanto, es preciso diseñar un sistema de climatización que cumpla con la mayor eficiencia energética posible. Para conseguirlo, debemos utilizar todos los recursos que nos brindan las condiciones climáticas y del sitio. Estamos acostumbrados exclusivamente a la electricidad y al gas como las fuentes de energía, aunque el futuro está en aquellas otras que tienen origen en el sol, en el agua, en el calor, en el viento, etc. Estas fuentes de energía, además de no agotar recursos ni contaminar, son las que crecen en todo el mundo. Cada vez son más utilizadas. Es urgente entender que estamos frente a un cambio energético que implica. Los edificios son barreras a la lluvia, al viento y a veces filtros útiles a la luz y el calor. Muchos de ellos se proyectan ignorando las condiciones del clima y luego su climatización se resuelve mediante métodos artificiales. Cada clima implica una caracterización básica que permita plantear las grandes líneas arquitectónicas. Asimismo, es importante conocer las condiciones del entorno inmediato. El sol, el viento y la lluvia no deben ser ignorados, sino integrados en el proyecto. Es ahí donde comienza la estrategia de climatización del edificio. Hasta hace poco tiempo, predecir la demanda y por tanto su impacto ambiental. Hasta hace poco tiempo, predecir la demanda y el consumo energético de la climatización de un edificio requería largos y complejos estudios. Actualmente existen muchos métodos que nos permiten realizar esta evaluación como las cartas climáticas o las gráficas solares, utilizando su orientación, tipo de envolvente, clima, etc. Podemos optimizarlo sucesivamente hasta encontrar las alternativas eficientes, que aportarán ahorros energéticos muy significativos durante su vida útil. Parámetros de confort. El clima depende de 4 parámetros objetivos: temperatura del aire, radiación de las superficies, humedad relativa, velocidad del movimiento del aire. La combinación correcta entre estos 4 crea las condiciones de confort humano que pueden establecerse con temperaturas del aire entre 15 y casi 30 grados centígrados. No obstante, hablar de clima es también hablar de la forma que cada uno de nosotros lo percibe. Una climatización bien resuelta debería permitir la regulación de los 4 factores objetivos y además disponer de suficiente flexibilidad. Muy aparte de los parámetros del clima, también debemos considerar la orientación del edificio, que es el rechazo o captación de energía por parte de las diferentes fachadas del edificio a lo largo de la orientación del edificio. El rechazo o captación de energía por parte de las diferentes fachadas del edificio a lo largo de las estaciones del año, junto con la resolución constructiva del mismo en cada una de las orientaciones, puede aumentar o reducir significativamente las necesidades de calefacción y refrigeración de manera que la demanda energética disminuye sin sacrificar el confort. La envolvente del edificio es una interfaz energética. Puede captar o rechazar la energía solar, conservar o disipar la energía del sistema de climatización artificial, ayudar o perjudicar. La envolvente del edificio es una interfaz energética. Puede captar o rechazar la energía solar, conservar o disipar la energía del sistema de climatización artificial, ayudar o perjudicar a una correcta ventilación natural. Factores que repercutirán sensiblemente en las necesidades energéticas de climatización y así en la eficiencia energética del edificio. El diseño de la protección solar, la disposición del aislamiento, el aprovechamiento del muro como colector y almacenador de calor, la cubierta como captadora de energía térmica y fotovoltaica, la utilización de acristalamientos selectivos y otros filtros solares, y los mecanismos de refrescamiento de la estructura por ventilación natural y forzada desde las fachadas frías, entre otros,
pueden ayudarnos a disminuir las necesidades de climatización artificial. Aislamiento térmico. Es el primer mecanismo térmico que preserva condiciones de confort, regulando el intercambio energético entre el ambiente interior y el exterior, disminuyendo las transferencias térmicas por transición del envolvente, soleras, muros y cubiertas, y la eliminación de puentes térmicos. Inercia térmica. Uso diferido de la energía. La inercia térmica es la capacidad que tienen La inercia térmica es la capacidad que tienen las grandes masas de materiales de alta densidad, por su estructura de hormigón o muros de ladrillo, para conservar la energía térmica que les llega, colaborando a disminuir las demandas de calefacción y de refrigeración, mecanismos tales como el invernadero o el murotrombe, valiéndose de la conductividad térmica y del espesor de los diferentes materiales, permiten administrar la energía solar de manera tal que ésta es absorbida cuando el calor sobra en el ambiente y por el contrario es emitida cuando hace falta. Tradicionalmente hemos utilizado la ventilación para aumentar la velocidad del aire y la disipación del calor del cuerpo, pero actualmente contamos con nuevas aplicaciones que permiten bajar sustancialmente la temperatura interior de verano a través de inyección natural o forzada de aire en la fachada fría, que es por medio de ventilación cruzada, o enfriado naturalmente, por evaporación de agua o túnel bajo tierra, ventilando de la misma manera la estructura del edificio. La Torre de Ingeniería se localiza en el corazón de Ciudad Universitaria, al oriente de la Alberca Olímpica Universitaria, casi al frente de la Facultad de Ingeniería, en un predio que mide 27 metros en dirección este-oeste y 54 metros en dirección norte-sur. En 1998, el Instituto de Ingeniería, con aprobación del rector de la UNAM, inicia la construcción de un edificio de 10 niveles, con una superficie de construcción de 13.360 metros cuadrados, el cual contaba con un sótano, nivel auditorio, nivel acceso, 6 niveles para oficina y un nivel para terraza. En el origen del diseño se planteó el establecer algunas relaciones formales y conceptuales con lo construido entre 1948 y 1952 en Ciudad Universitaria, pero sin dejar de lado el compromiso de construir un edificio que debe responder a las condiciones históricas de nuestro momento. Se respetaría el contexto construido y jardineado, la historia, la tradición de nuestra universidad, el trabajo de nuestros maestros de la arquitectura, pero al mismo tiempo se buscaría una interpretación actual. Así se concibió un edificio de 10 pisos y poco más de 14.000 metros cuadrados, que cuenta en su arranque o base con taludes de pasto y piedra brasa, una planta de acceso porticada en su azotea con un remate alto ondulado, elemento que, con tratamientos semejantes, fueron previamente explorados en el proyecto original de Ciudad Universitaria. A lo largo se suma el tratamiento formal y de materiales que se emplearon en las dos plazas que están frente a las fachadas oriente y poniente del edificio. En lo referente al compromiso histórico contemporáneo, buscando una identidad propia, sustancialmente se propuso que la Torre de Ingeniería representara en buena medida la arquitectura e ingeniería contemporáneas de nuestro país. Para ello, se implementó una estructura metálica que resuelve estructuralmente el edificio y al mismo tiempo se traduce en su expresión formal y plástica propia. La estructura queda expuesta a la vista tanto en sus elementos de fachada como en sus elementos